Saludos y bienvenidos a una nueva tertulia política aquí en Huesca TV. Como los que nos siguen ya saben, vamos hablando de aspectos en diferentes ámbitos, ámbito municipal, ámbito provincial y ámbito autonómico. Hoy, como todos los jueves, nos detenemos en la actualidad o en asuntos municipales, asuntos del Ayuntamiento de Huesca, y contamos con dos miembros del consistorio ostense, como suele ser habitual, para, como digo, comentar estos asuntos. Vamos a hacer, lógicamente, la presentación. Silvia Salazar, por el Partido Socialista. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Y José Luis Rubio, por el Grupo Municipal Vox. Muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos con los asuntos a tratar en este día. Y uno de ellos es el asunto de los polígonos industriales. Se ha hablado en Huesca mucho tiempo muchas veces, sobre todo por los responsables de los polígonos, de que el Estado no es el más adecuado. Y bueno, nos gustaría conocer un poco la radiografía que ustedes hacen sobre este asunto. Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Pues ya verás. Este asunto, el otro día además estuvimos caminando un poco por el polígono Sepes concretamente, y nos dimos cuenta del estado en el que está. Sí que me he informado, y el grupo municipal al que pertenezco en la anterior legislatura hizo, pues, colocó hidrantes, hizo saneamientos porque el problema de las inundaciones era gravísimo. Se comprometió e hizo el derribo de esa finca en Lucas Mallada, en el Paseo Lucas Mallada. La intención era, pues, que desde ese lugar seguir con el acondicionamiento hasta la carretera de a pies, hasta ese desvío. No estamos en el gobierno, con lo cual pues no llegamos a hacerlo ni lo pudimos hacer, pero sí que recuerdo que en campaña electoral la alcaldesa se hizo fotos en el polígono Sepes concretamente, que la revisé, y dijo que bueno, el estado era deplorable, que tenía que arreglarlo, y que todo eso pues que lo iban a hacer ya. Llevan un año y verdaderamente el otro día paseamos y está exactamente igual. Hay otras prioridades. Eso en cuanto a los polígonos, ¿no? Pero tampoco veo que esa situación haya variado de cuando estuvimos ahora en este momento. Sí que hay que decir que la compra de las hectáreas para la ampliación de Hualca, desde luego, es importante. Para ampliación de Amazon Web Services es importantísima, pero también tengo que decir que eso es un proyecto que ya venía de tiempos anteriores, ¿no? De las legislaturas anteriores. Por lo tanto, pues bueno, sí que es necesario, yo creo, que darle un pensamiento a cómo están los polígonos que no sean Hualca y Plus, que también hay que trabajar con ellos indiscutiblemente, pero sí que el resto de polígonos yo creo que debería pues eso, el ayuntamiento tomar cartas en el asunto para verdaderamente comprometerse a hacer a lo que se han comprometido. Señor Rubio. Bueno, yo creo que lo primero de todo tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y en Huesca no podemos llamar los polígonos industriales. Serán polígonos comerciales, de comerciales y servicios, pero industriales como tal no, porque no solo no hay tejido industrial, sino que tampoco se hace nada para tenerlo. En primer lugar, en lo que respecta a los polígonos, pues bueno, es una tónica general de toda la ciudad de Huesca, el abandono de todo tipo de instalaciones. Precisamente nosotros hicimos unas propuestas en el anterior pleno, que casualmente el Partido Socialista también votó en contra. Y bueno, esas propuestas, entre otras cosas, lo que pretendían, una de las cosas que se pretendía era que se subcontratara por zonas, dado que parece ser que el ayuntamiento no es capaz de afrontarlo por sí solo, pues la reparación, el mantenimiento y la conservación de la ciudad de Huesca, y dentro de eso, lógicamente, entraban los polígonos en todo su ámbito, desde una acera, un bache, el alumbrado, todo, absolutamente todo, pero, como digo, todos los partidos políticos votaron en contra de esa propuesta y hasta la fecha no ha habido alternativa alguna. Pero claro, luego nos encontramos lo que decía antes, ¿no? Que propiamente pues no son polígonos industriales. Se nos vende Amazon Web Service. Amazon Web Service, lo que se va a instalar en Huesca es una granja de servidores. Una granja de servidores que no va a crear riqueza en Huesca, que no va a crear puestos de trabajo en Huesca. Se van a beneficiar 2 o 3 empresas mantenedoras de los principales servicios que tiene una granja de servidores, como incendios, instalación eléctrica, climatización, pero que ni siquiera tienen que ser
de Huesca capital, porque pueden venir perfectamente de Zaragoza. Realmente en Huesca no ha habido una política de creación de un tejido industrial. ¿Por qué? Porque para empezar no hay suelo industrial. Si hoy viniera una empresa a Huesca, no hay ninguna posibilidad de instalarla en ningún sitio, porque la plataforma logística como tal tiene unos precios totalmente fuera de mercados, independientemente de que no haya terreno. Hualca, que era un proyecto de un parque excepcional para que Huesca entrara en el mundo digital, se va a convertir, como digo, en un huerto de servidores de una única empresa, y el resto de los polígonos son polígonos de tiendas, polígonos de servicios, polígonos de instaladores, de mantenedores, pero no hay industria. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que definir en Huesca, si bien como cualquier otra tienda comercial hay que mantenerla, y lo decía, hay que mantener los polígonos y tenerlo en buen estado, si queremos usar la expresión polígonos industriales, tenemos que ser capaces de tener suelo industrial a un precio atractivo y hacer una política de atracción de empresas. Simplemente es esto, no tiene más complicación. Hay que definir hacia dónde queremos que vaya la ciudad. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero José Luis, de que sí es cierto que los polígonos industriales en Huesca pues son polígonos lo que son. Pero bueno, si te das una vuelta, José Luis, por los polígonos, pues tienen vida. No serán polígonos industriales porque suelo industrial, como bien dices, hay poco, cuesta muy caro, pero hay que mantenerlos. Y después rectificarte en una cosa, nosotros nos abstuvimos en el pleno, José Luis, ¿vale? Bueno. No es lo mismo la abstención en lo que ellos propusieron, y además por una cosa muy concreta. Ya sabes que nos abstuvimos por la propuesta de mandarlo a empresas externas, y nosotros nos abstuvimos, eso es así, ¿vale? Simplemente aclarártelo, José Luis. Bueno, sí, bien, abstenerse pero no proponer nada además, en concreto, la abstención se debió a este punto, porque este punto es el que proponía la aparición de empresas externas, el resto no, el resto eran convenios de colaboración con diferentes entidades como podían ser los colegios profesionales, ¿no? Entonces yo además creo que lo dije en el pleno, ¿no? Que era... nosotros la propuesta que hicimos la basamos en un modelo que está funcionando actualmente bien en toda España, como puede ser el de la conservación integral de carreteras, y que se ha exportado a otros ámbitos, en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades, a la conservación integral de otro tipo de ámbitos, y que fue un modelo que instaló, como dije en el pleno, en 1989 Felipe González, que creo que no tiene duda de ser, no hay duda que todos sabemos que es un socialista. Por lo tanto, es una contradicción el decir que el PSOE está en contra de un modelo que instauraron ellos mismos en España, ¿no? Y como digo, lo importante, aquí estamos para sumar. Yo puedo estar en contra, pero siempre que esté en contra voy a presentar una alternativa, lo que yo creo que es mejor o lo que debería de sustituir a la oferta que estoy votando en contra. Pero es muy bonito o votar en contra o quedarse de brazos cruzados y no hacer nada, pararse, quedarse en el inmovilismo, que es lo que viene arrastrando esta ciudad desde hace, yo diría, no años, incluso décadas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cambiar esa dinámica, y eso se hace con propuestas. Sean de una manera, habrá que mejorarlas, no habrá que mejorarlas, en algunas nos equivocaremos, en otras no, pero lo que hay que hacer es variar la dinámica que tenemos en marcha, porque si no, si vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta la fecha, todos sabemos ya el resultado que vamos a tener. Las propuestas las hicimos, y de hecho yo creo que sí que cuando te respondí en el pleno, que era que todo esto que vosotros planteabais de cuestiones muy de urbanismo, la mayoría que fueran llevadas donde tenían que llevarse, incluso con el asesoramiento, si era necesario, de gente externa. Pero yo creo que, bueno, pues la reorganización o la reestructuración de urbanismo, que era de donde venía todo, José Luis, es un tema complejo, es un tema que desde luego tiene que hacer el equipo de gobierno. Nosotros podemos proponer, pero es el equipo de gobierno quien tiene en este momento, y la propuesta fue que todas estas cuestiones fueran llevadas y resueltas donde se tienen que resolver, que es en la Comisión de Urbanismo, un estudio, reorganización del personal, que desde luego hace falta. El problema del servicio de urbanismo en Huesca es muy complicado, y ya dije también que una de las propuestas nuestras era, desde luego, si hubiéramos estado en el gobierno, reestructurar ese área de urbanismo y contratar a la gente que hubiera podido ser necesaria contratar, pero como trabajadores del ayuntamiento.
Si me permites brevemente, me sorprenden las palabras de Silvia. Venimos de primer año de mandato, el inmovilismo del equipo de gobierno actual es evidente, pero claro, el problema de urbanismo no se ha creado este año. Y los 8 años anteriores, si mi memoria no me falla, creo que gobernaba el Partido Socialista, con lo cual queda muy bonito. Sí, nosotros íbamos a hacer si hubiéramos gobernado. Y durante la época que se ha gobernado, entonces, ¿a qué nos hemos dedicado en ese tiempo? Entonces, como insisto, hay que cambiar esta dinámica y se hace trabajando y presentando propuestas. No, si hubiera pasado, no. Los hechos son los hechos. José Luis, propuestas viables. No, todas nuestras propuestas son viables, lo dije en el Pleno. Bueno, pero todas nuestras propuestas que hacen referencia a unos pliegos los tenemos redactados, tienen hechos un estudio de viabilidad económica, tienen estudiado qué recursos habría que movilizar de determinadas partidas para moverlos a estas nuevas iniciativas. Y lo más importante de todo es que nadie se leyó las propuestas, porque si se las hubieran leído, la mayoría de ellas no tenían repercusión económica para el ayuntamiento. Al contrario, lo único que se hacía era dinamizar la economía de la ciudad, implicando a otros sectores, realizando un trabajo que el ayuntamiento no solo no es capaz de realizar, sino que además el mismo ayuntamiento reconoce que no tiene los medios personales suficientes. Por lo tanto, ¿de qué manera? Igual que se hace en otros ayuntamientos de España, que insisto, yo ya dije que nosotros no estamos inventando nada. Estos son cosas que están en funcionamiento en otros sitios y nosotros lo que hemos intentado es coger lo mejor de cada casa y adaptarlo a la realidad de la ciudad de Huesca. Por lo tanto, insisto, hay que hacer propuestas, hay que cambiar las cosas. ¿Funcionarán o no funcionarán? Pero si no hacemos nada nuevo, va a seguir todo igual. Bueno, sí. Por finalizar, pasamos a otro asunto. Simplemente decirte, José Luis, vuelvo a insistir otra vez que muchas de las propuestas, yo sí que me las leí, mi partido se las leyó, las estuvimos analizando y sí que hemos estado 8 años gobernando. Y por esos 8 años gobernando y el problema de urbanismo era gordísimo, una de nuestras propuestas era el reestructurar, el reorganizar ese área tan complicada que hay aquí. Bueno, pues si les parece, podríamos hablar seguramente horas de esto. Vamos a pasar a otro asunto que es, bueno, algo que tenemos a las puertas, son las elecciones europeas y un poco la cuestión que queríamos plantear es qué opinan sobre si estas elecciones se han convertido en un plebiscito prácticamente a nivel nacional, si están polarizadas precisamente por esto o, bueno, cuál es su opinión sobre este asunto en cuanto a las elecciones europeas, señor Rubio, si le parece. Bueno, yo creo además que lo dije en esta misma tertulia la semana pasada, ¿no? En estas elecciones solo hay 2 opciones de voto, son evidentes. Está por un lado Vox, por el resto están el resto de partidos políticos y sobre todo los 2 partidos mayoritarios, Partido Popular y PSOE, que ya lo dije aquí, han votado conjuntamente en el 89,7% de las ocasiones en Europa, es decir, un 90%. Yo la semana pasada puse un símil futbolístico del número de pases, pero es que cualquier oyente que nos esté viendo, un matrimonio normalmente no está de acuerdo en un 90%, es difícil que estén de acuerdo en las decisiones de la pareja en un 100%, un 90% yo creo que sería un muy buen porcentaje. Es evidente que PP y PSOE son un matrimonio en Europa que nos quieren trasladar aquí las mismas políticas y por lo tanto yo creo que no es un plebiscito, es simplemente decidir qué rumbo queremos seguir. Si queremos llevar el mismo camino que llevamos hasta ahora, que ya sabemos dónde nos está llevando, destrucción del sector primario, apertura de fronteras, pérdida de la cultura y de la identidad europea, etcétera, 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 y que vemos ya en otros países qué consecuencias están teniendo. Y no hay que irse muy lejos, no hay que irse a Suecia, tenemos Francia aquí al lado. O la gente tiene que decidir si lo que quiere es un país donde el sector primario continúe sobreviviendo, donde defendamos nuestra cultura, donde defendamos nuestros ideales y sí, donde defendamos a las mujeres. Porque todas estas culturas que se están importando con esta política de fronteras abiertas humillan a la mujer. Y se la acepta aquí, se le realza. El propio Ayuntamiento de Huesca
Hace poco nuestro consejero rompió un folleto del Ramadán, una religión que denigra a las mujeres. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es defender a la mujer frente a las políticas que Partido Popular y PSOE están defendiendo en Europa, como digo, que en un 90% de las ocasiones han votado lo mismo. Por lo tanto, yo creo que la elección es evidente. Señora Salazar. Bueno, pues aquí vamos a estar totalmente, vamos, nuestro partido. Sí es cierto que hasta este momento los conservadores, los socialdemócratas y los socialistas sí han votado de acuerdo, pero pongo un ejemplo. Por ejemplo, que él ha hablado de lo que son las políticas agrarias. Le recuerdo al señor Rubio que el comisario de Agricultura y de Desarrollo Rural pertenece a los conservadores y a los reformistas europeos, donde Vox está incluido, y que el comisario de Agricultura era de su partido, al que pertenecen. Estos dos modelos que el señor Rubio has puesto de manifiesto, vamos totalmente en contra de nosotros. Para empezar, yo he escuchado cuestiones como que Vox no creía en la Unión Europea, yo eso lo he escuchado, ¿no? Entonces, si no creen en la Unión Europea, ¿qué hacen en la Unión Europea? Después tenemos que valorar qué es lo que nos ha traído con esas alianzas que se han hecho hasta ahora. Pues desde luego en estos últimos 5 años la respuesta con lo que hemos tenido del COVID, la Unión Europea ha sido, vamos, un referente en todo el mundo. Absolutamente, si no hubiera sido por los fondos europeos que nos llegaron, no sé qué hubiéramos hecho en la mayoría de los países, concretamente aquí en Huesca, por ejemplo, los 12 millones que nos han llegado de fondos europeos, a ver si el equipo de gobierno sabe gestionarlos. Después, en cuanto a lo que hablas de las fronteras, por supuesto que hay que controlar la inmigración, eso es indiscutible, pero estamos hablando de personas humanas. En cuanto a las mujeres, negáis la violencia de género, es decir, eso es una cosa que está así, y además que se manifiesta pues muchísimas veces en cuanto a las declaraciones del señor Nolasco de los islamistas. Perdona, José Luis, nosotros estamos en contra totalmente, todo el mundo tenemos derechos. En cuanto a que denigra a la mujer, estamos hablando de una cultura que yo no sé si la eligen o no la eligen las mujeres, posiblemente, y pienso que la deben elegir, pero yo creo que hay que respetar. Aquí tenemos símbolos también que hay que tener cuidado con ellos, que quiero decir que estáis en un momento en el que por un acuerdo de los gobiernos de PP y Vox en las comunidades, en los ayuntamientos, estáis exigiendo una serie de cuestiones como es el final de la ley de memoria democrática, final de censuras a la cultura, no vamos a hablar de otras historias, lo que nos ha pasado en Huesca. Si esto es lo que queremos, ¿qué modelo queremos? Yo quiero un modelo, desde luego, de progreso, donde, bueno, pues se primen a las personas ante lo que son las necesidades o los lobbies empresariales, indiscutiblemente. En cuanto a la PAC, pues posiblemente que hay que hacer, y ya lo están haciendo, ¿no? Una rebaja de lo que es la burocracia, que verdaderamente pues tenemos problemas, todos los agricultores, pero somos un país, somos una región exportadora. Si no podemos exportar, claro que hay que tener en cuenta todo el apartado fitosanitario para que regular todos esos productos que nos llegan de fuera y que tengan las mismas garantías que nosotros. Pero estamos en la Unión Europea, algo que nos protege, algo que verdaderamente es importante, y tenemos que confrontar derecha o ultraderecha, o progresismo, feminismo, igualdad, derechos, justicia social, que nos ha costado mucho conseguirlo y que está en peligro. Bueno, en principio, si les parece, un breve turno para cada uno y pasamos al otro tema porque nos vamos a quedar sin tiempo. Yo estoy encantado que nos llame Silvia ultraderecha. Esto quiere decir que no hay otros argumentos. De memoria, 14 de enero de 2022. Creo que en esa fecha se aprobó el Pacto Verde. Y de los partidos españoles, uno, Vox, es el que votó en contra. Todos los demás votaron a favor. Pero ojo, que el Pacto Verde no venía del área de agricultura de la Unión Europea.
venía del área de medio ambiente, porque parece que ha acusado al comisario de Agricultura de la Unión Europea que pudiera estar englobado en el mismo grupo que Vox. Claro, cuando habla del partido, de su partido, cuando habla de nuestro partido, la extrema derecha, que no creemos en Europa, pero hace 2 semanas todo el mundo vio quiénes son los aliados, quiénes son los socios de Vox. Precisamente más abierto a Europa que nunca, y no solo a Europa, a Sudamérica, que son nuestros hermanos en el continente americano. Por lo tanto, es todo una falsedad. ¿Que queremos, insisto, atacar el sector primario? PSOE, PP han votado a favor del Pacto Verde, defienden la Agenda 2030 a muerte, que son todos los elementos europeos que nos quieren transponer a la legislación europea para hundir no solo el sector primario, sino para hundir absolutamente todo, porque recordemos que la restricción de emisiones grava también a la producción industrial. Y les va a gravar a ustedes, señores, en su día a día, cuando aquí en Huesca, con esos maravillosos fondos europeos que se jacta el Partido Socialista que ha traído a Huesca, se les imponga la zona de bajas emisiones. Y no puedan circular con su vehículo, sí, gracias a los fondos europeos, que es con lo que se están financiando. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo tiene claro dónde podemos ir. Hay 2 únicos caminos. Nosotros hace poco leímos en la prensa de una agresión sexual de extranjeros en Barbastro, aquí al lado. ¿Queremos que eso mismo se produzca en Huesca? Hace 2 semanas tuvimos también las fiestas populares de Banastás y se produjeron unos robos. Casualidad, los menas de la ciudad de Huesca. Hay denuncias, se han recuperado los objetos robados. ¿Por qué? Porque se tienen localizados. Y la respuesta que te dan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es que no podemos hacer nada. Son menores. Pero es que nosotros no hemos pedido que vengan estos menores aquí. No los queremos aquí. El que los quiera, que los tenga en su casa. Eso es lo que nosotros defendemos. Y eso es lo que tiene que decidir la gente que quiere elegir en las próximas elecciones. Es muy sencillo. Señora Salazar. Sí, simplemente 2 cositas. Cambio climático. A ver, acabo de escuchar ahora al responsable de AEMET en Aragón diciendo que el cambio climático es algo que está aquí. Eso está dentro de la Agenda Sostenible 2030, está dentro del Pacto Verde. Es necesario, como muy bien dice José Luis Rubio, el Pacto Verde está unido en agricultura y medio ambiente, pero tenemos que hacer algo y tenemos que pensar en una España que sea sostenible, con fuentes que no contaminen, porque esto es así. Acabo de escuchar también ahora por la radio, viniendo al secretario general de la ONU, diciendo que esto es así, que no solamente nos va a pasar en Europa, está pasando por todo el mundo, con lo cual hay que dar soluciones. Y después, en todo lo que has dicho sobre los menas, el otro día estuve escuchando a la candidata que llevasteis en la televisión aragonesa y todo se resumía en pues lo que hubo en Barbastro, todo conducía a Barbastro y todo conducía a los menas, a las personas inmigrantes. Por favor, los necesitamos. Aquí en España tenemos personas que hay que regularizar su situación porque necesitamos, no hay mano de obra. Es decir, que no vayamos en contra de ellos. Todas esas cuestiones que estás hablando son personas, hay que trabajar con ellos, los derechos humanos, los menas que están aquí o los que están en Banastás. Bueno, a ver, personas menores que no sabemos lo que han pasado a lo largo de su vida, a lo largo de ese trayecto de vida que los ha traído a Europa y que tenemos que darles una oportunidad. Porque han venido aquí, yo a veces me planteo qué es lo que haríamos nosotros si estuviéramos en esas, ponernos un poco en su piel. Yo creo que vosotros jamás os ponéis en su piel y desde luego si alguien escucha a José Luis es todavía más para que el próximo domingo pues vote a un partido progresista y no a un partido de ultraderecha como es el de José Luis. Bueno, pues nos vamos al último asunto, que es el de las escuelas infantiles, con una reducción de la dotación. Señor Rubio, pues nos gustaría conocer un poco pues, su opinión sobre el asunto y que los ponga. Sí, nosotros lo hemos denunciado, ¿no? Y vamos a volver a la misma expresión que utilicé yo en el pasado pleno, el trilerismo político del Partido Popular.
¿Por qué? Porque además luego ellos desmienten la nota de prensa que nosotros hicimos, que es totalmente cierta y verdadera. Y voy a explicar por qué. Si uno se lee las convocatorias 2023, 2024, 2024, 2025, verá que en la convocatoria, por ejemplo, de este año, que abarca, como he dicho, 2024 y 2025, tenemos un poquito más de 42.000 euros destinados para lo que queda de 2024 y 100 y pico mil para lo que queda de 2025. Bien es cierto que esas sumas, como dice el PP, suman los 172.000 euros que hay presupuestados en el 2024. Pero si uno se lee la partida, detrás de estos 100 y pico mil euros del 2025 aparece condicionado a la existencia de dotación presupuestaria en el presupuesto de 2025. Es decir, en el presupuesto del 24, lo que se gasta, los 172.000 euros, se gastan en lo que llevamos gastado hasta la fecha y en lo que queda del 2024, independientemente de que el curso de las guarderías sean 24-25, 23-24, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los hechos son los siguientes. Los hechos claros, hemos aumentado de 130 a 172.000 gracias que fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos, pero en cambio, en lo que queda de año, hemos reducido un 40%, desde casi 70.000 euros hasta 40.000, hemos reducido un 40% la dotación. ¿Qué quiere decir eso? Que como las concesiones de las becas son anuales, en enero no sale una nueva convocatoria de becas, sino que las que se conceden ahora son para todo el año, el número de familias que se van a poder beneficiar es un 40% menos de las del año pasado. Pero es que además, como se ha aumentado el presupuesto en un 30%, estamos reduciendo ya no en un 40%, sino que el perjuicio real sobre el dinero disponible es de más de un 70%. Es evidente que el Partido Popular pues no está apostando por ayudar a las familias y por ayudar a que esas familias tengan una ayuda económica que además nos comprometimos, ya no solo a nivel municipal, sino a nivel autonómico. Hay un compromiso de que estos guarderías, estos colegios de 0 a 3 años sean gratuitos a final del mandato, y por lo tanto lo que está haciendo el equipo de gobierno es recorrer el sentido contrario. Por lo tanto, lógicamente, yo entiendo que el Partido Popular se tenga que defender, yo entiendo que el Partido Popular quiera empezar a recortar gastos para luego hacer modificaciones de crédito y utilizar este dinero para cambiar las baldosas de la Plaza Navarra, pero lo que no podemos hacer es gravar a las familias y evitar que las familias puedan llevar sus hijos a las guarderías de esta manera. Bueno, señor Salazar. Simplemente dos cositas. Decir que desde luego yo estoy totalmente de acuerdo en que estamos de acuerdo en que la gratuidad tiene que llegar de 0 a 3 años y que mientras no llega la gratuidad, pues bueno, es una buena que se ayude a las familias, ¿no?, con esas becas. Pero esta es una más. Lo que está contando mi compañero José Luis es una más de las discrepancias que hay entre el PP y Vox en ese acuerdo o no que hubo de gobernabilidad, y que, bueno, pues es un apunte más lo que estamos viviendo en este ayuntamiento de Huesca. Yo solamente les pido, pues eso, que se aclaren de una vez si están unidos, si no están unidos, si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si esto va a seguir así o va a ser, pues bueno, toda la gestión que hay, todos los plenos que hay se convierten en un rifirrafe entre estas dos fuerzas políticas. Muy bien, pues nos quedamos prácticamente sin tiempo. Agradecemos lógicamente su presencia. José Luis Rubió, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Silvia Salazar, muchísimas gracias. Gracias también. Y nosotros finalizamos aquí. Volveremos con más tertulias, como siempre decimos, en el ámbito municipal, provincial y autonómico, aquí en Huesca TV.